Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Como la profe les explicó, para esta pasantía se nos dio la oportunidad de trabajar con el barrio La Iguana. Entonces, para entender un poco como del contexto que se vive en este lugar, el equipo compuesto por Juliana Rivera, Angeliana y mi persona Mariana Villa les va como contextualizar aspectos importantes de este lugar para que sepamos de qué se trata. Entonces, primero les vamos a hacer como una contextualización histórica, tratando los elementos más importantes del barrio. Y así como que tratar de que ustedes se enteren cómo es que se compone, cómo llegó a ser lo que es en este momento, entre otros aspectos. Entonces, para comenzar, voy a abarcar como su inicio, cómo comenzó a constituirse el barrio, que es Nueva Villa de la Iguaná. Este está en la Comuna 7, Robledo de Medellín, y empezó más o menos a poblarse en los años 40, más o menos en 1945, donde se construyeron alrededor de 500 casas. Este se empezó como a constituir por personas que eran víctimas de violencia o desplazamiento armado, y esto fue como que empezó a construirse incluso por las mismas personas y por las mismas necesidades de las personas. Entonces, en un principio lo que se realizaba era que estos habitantes como que recogían agua de la quebrada de la Iguana y construían sus casas con arena, latas, cartón, entre otras cosas pues que conseguían para construir sus hogares. Entonces, lo que esto causó fue que se empezaron a consolidar invasiones alrededor de la quebrada, que era como su sustento, y se consolidó una organización comunitaria. Eso es muy importante porque esa organización comunitaria se consolidó con base a todas esas vivencias que estaban teniendo las personas y que muchas veces ellas como que no sabían a dónde huir, y este nuevo espacio que ellas mismas construyeron con sus manos, que ellas mismas hicieron que fuera su hogar, fue lo que constituyó esa memoria colectiva que hizo que fuera una comunidad. Bueno, posterior a esto, las personas pues vivieron en este sector, y en 1980 más o menos pues comenzaron las reubicaciones. Las reubicaciones se dieron porque habían unas constantes inundaciones en la zona, en el área pues de la Iguana, por la misma quebrada. Entonces, muchos de los proyectos gubernamentales de ordenamiento territorial lo que hicieron fue como reubicar a esas personas en otros barrios. Pero esto es, pues, hay que mirarlo desde varias perspectivas, porque para muchas personas esto fue algo muy positivo porque estas ya no tenían como la problemática de las inundaciones, pero sí tenían otras problemáticas. O sea, se podría decir que esta organización comunitaria que se había constituido por todas estas familias, por todas estas memorias, se había resquebrajado y se había desligado con esa reubicación. Entonces muchas de ellas también lo vieron como, bueno, pero esto que nos trajo de bueno. Además, tuvo muchas debilidades debido a que muchas de las personas que habitaban en el momento pues el área tenían sus lugares de sustento económico cerca a la quebrada, en la quebrada, pues por esa zona donde estaban habitando. Entonces lo que sucedió fue que los alejaron de esas zonas donde conseguían su sustento económico, y esto fue pues una problemática para ellos y para sus familias. También vale aclarar que después, unos años después, en la década pues ya de los 90, los 2000, estas personas comenzaron a tener varias deudas con los bancos porque el Estado solamente como que cubría cierta parte de la reubicación, y para el sostenimiento de estas viviendas, ellas no tenían como ese de dónde apegarse económicamente para seguir manteniéndolo. Entonces, por eso ya tuvieron como varias deudas con los bancos. Para hablar como sobre este contexto histórico, también me gustaría mencionar dos movimientos clave que tuvo pues esta zona, y es primero las reubicaciones de 1980, donde se reubicaron alrededor de 1000 familias o más. Y como uno de los testimonios que nosotros pudimos indagar, al final pues vamos a colocar las referencias, es de un habitante de la zona que justifica que ya no tenían miedo de las inundaciones, pero sí tenían miedo de las deudas, de no encontrar un lugar donde sí pertenecían, porque en muchos de los artículos que consultábamos podíamos observar que estas personas no podían consolidarse en ningún lugar. O sea, en sus lugares de origen estaban huyendo, aquí los reubicaban, donde están en este momento no tienen sustento económico para sobrevivir porque no saben en qué desempeñarse, entre otros aspectos. Y en segundo lugar es otra reubicación, porque está constantemente en movimiento, que es la reubicación de más o menos 1998-1993, que fue como un poco más adelante. En esta, alrededor de 12 manzanas de la comuna, pues 12 manzanas del área del barrio,
solamente quedaron dos, solamente quedan dos en la actualidad. Entonces lo que pasaba era como que ya a las personas se les preguntaba de lo que era el barrio o cómo quedó el barrio, y ellas decían que ya no era un barrio, que era una carretera con viviendas a los lados, pero que ya no se constituía como una identidad colectiva frente a esto como era antes. Entonces, con esto se vio como varios intereses en conflicto, porque las personas de la iguana justificaban que, por un lado, no se sabía si era por su bienestar que el gobierno o las entidades gubernamentales hicieran esto, o porque era un punto muy estratégico en el cual se podían conectar avenidas como la 80 y la regional, por donde hoy en día pues pasan como para la vía del mar. Entonces es como realmente esto se hizo para impulsar a Medellín como ciudad innovadora e industrial, para sostener su calidad de vida, pues realmente esto no se sabe, pero en la actualidad como que el barrio se sigue configurando, se sigue construyendo, y aunque haya muchas reubicaciones, ese lugar se sigue presentando como muchas invasiones porque es como el lugar donde están las personas que buscan dónde estar porque no tienen como un lugar donde estar, podría decirse. Esa fue como la constitución de la historia. La alcaldía de Medellín retiró 320 metros cúbicos de escombros que habrían sido invadidos por motocargueros. ¿Sabías que Ada Rodríguez, habitante del barrio La Iguaná, lleva 69 años viviendo en este y dice ser una de las fundadoras? Y cuenta su historia desde todo el proceso histórico que ha tenido dicho barrio. ¿Sabías que era conocido como barrio pirata, ya que era conocido por los canales reales y el exceso de monte que lo conformaba? ¿Y sabías que el barrio La Iguaná lleva una lucha incesante de 5 años para que se le reconozca a sus habitantes como víctimas del conflicto armado? Económico, el último registro se realizó en el año 2013, medio de la alcaldía de Medellín, la cual justificaba que en la nueva villa de la Iguaná para el año las viviendas que hay en el pertenecen a los siguientes estratos. Estrato 1, donde el estrato 1 cuenta con 980 familias, el estrato 2 con 86 familias y el estrato 3 con una familia. En cuanto a problemas detectados, se ven 4 problemas principales. La primera es ocupación del cauce en zonas de riesgo por inundación. ¿A qué hace referencia a esto? Hay algunas causales como construcción de llenos sobre el cauce de la quebrada u ocupación de zonas de alto riesgo, actividades de explotación minera y deterioro en obras de protección y contención. También está manejo de residuos sólidos. Esto pasa por falta de cultura ambiental que las comunidades que viven cerca de la quebrada, y también por la falta de la capacitación a recicladores de la zona, ya que estos a la hora de, de organizar como dichas basuras no lo hacen de una manera correcta, dejando residuos de esos residuos cerca a la quebrada, lo que hace que esto tenga pues como un nivel de dominación bastante grande para el barrio de La Iguaná. También está la disminución de las zonas verdes. Hace referencia a eso. Esto pasa por ocupación de causas, construcción y por la expansión de la frontera agrícola y ganadera. También está el manejo de vertimientos. Esto hace referencia a la carencia de pozos sépticos y falta de mantenimiento de los existentes. La discontinuidad de los sistemas de alcantarillado convencionales y no convencionales. Actividades económicas que realizan los habitantes del Guaná, estos primeros por jóvenes adultos, en los cuales el trabajo informal y en los carreras de 65 y en la vía regional, donde han hecho de la carretera parte de su territorio. En dichos temas, limpian los parabrisas, galletas y demás, e incluso algunos realizan música, cantan, bailan, lo cual con esto las personas les dan algo de dinero.
igual hay obreros que igual hay personas que son obreros que cuentan con herramientas utilizadas por otras personas para sacar de las casas o a las quebradas. Con eso, buscan que personas les ofrecen trabajo por el día, poder así llevar algo de dinero a casa y poder comer materia. Al igual, estas personas también obtienen dinero cuando se realizan fiestas en la ciudad o cuando se realizan en el barrio, ya que en esto ellos llegan con cartas de confites, pensar, voy a hablar acerca de algunas noticias, las cuales han tenido que pasar algunos habitantes, incluso familias de la quebrada La Iguana. Esto principalmente tiene que ver con comportamientos e invasiones que han sido a causa de la quebrada. Tener en cuenta bien que alrededor de 50 30 rehenes de invasión los han sufrido de inundaciones y desbordamientos. La mayoría de las personas y las familias han sido víctimas del conflicto armado, las en condiciones de donde la electricidad trae a través de los pilares en los barrios cercanos de eso. A causa de las inundaciones por la cantidad de terreno, la zona ha sido declarada como inhabitable. Las personas que viven allí con riesgo a partir de los desbordamientos e incluso inundaciones que se dan de lluvia. Para el 2018, que hubieron un desbordamiento, el cual fue a causa de quebrar las personas quedaron y todas las cosas dañadas porque la inundación se llevó en ellas. Estas familias de la Universidad Nacional y tuvieron que quedar como campo. También hay que tener en cuenta que si la iglesia cuenta con servicios ni con energía. Sin embargo, los mismos habitantes con el periodo deseados, ya que ya para poder esa energía lo hacen de medio. Sin embargo, todo es peligro que las personas corren con que hay un corte de referencia que utilizamos para realizar radio, para hacer sus hábitos.